Actualmente es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación y Computación del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia de Ingeniería y de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro fundador de la Academia Mexicana de Computación. Es también miembro senior del Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE, y de la International Neural Network Society. Es autor de 20 libros, 8 patentes y más de 450 artículos de revistas en congresos y capítulos de lengua. Ha recibido múltiples premios, entre los que se destacan la presea Lázaro Cárdenas por el Instituto Politécnico Nacional en la categoría de profesor investigador, el galardón honorífico Enrique Díaz de León por la Universidad de Guadalajara, el Premio Nacional de Computación 2021 de la AMEXCOM y la instauración de cátedras patrimoniales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad del Valle de Atemajac y el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Sus principales áreas de investigación son inteligencia artificial y robótica. Vamos a recibir con un aplauso a los profesores. No, es que hasta ver al último. ¿Esta es la última? Sí, es la última. Sí, ya veo, pero no sé cómo avanzar de otra manera. Agarras este con el ratón y lo subes. Es que no lo veo acá. Ah, ya. Es que acá no lo veía así. Ahora sí. Ya. Listo. Bien. Ya se está transmitiendo, ¿verdad? Y todo. Sí. Ok, bueno. Primero que todo quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla en este su 50 aniversario por invitarme. ¿Podemos desaparecer esto que está aquí? Sí. A su ciclo de conferencias 50 años de enseñanza-aprendizaje de las ingenierías. Hoy es noviembre 23 de 2022. Quiero agradecer a todo el equipo organizador de este ciclo de conferencias, asimismo a mis colegas profesores e investigadores, a las autoridades por el apoyo desinteresado que dan para poder organizar estos eventos y a todos ustedes, estimados estudiantes, por estar aquí. Ustedes son la razón de ser de todo el trabajo cotidiano que en materia de enseñanza y de investigación básica y aplicada hacemos cada día. Bien, entonces el día de hoy, como ustedes pueden ver ahí, les voy a hablar sobre el papel que la inteligencia artificial desempeña como tecnología horizontal en lo que se conoce hoy como las industrias 4 y 5.0. Como introducción vamos a ver aquí que la cuarta revolución industrial, ustedes lo pueden leer, también conocida como industria 4.0, es el resultado de la evolución de los sistemas de trabajo que a lo largo de la historia han cambiado de manera radical la manera en que nuestra sociedad vive y se desarrolla. Comenzando todo en 1784 con la industria 1.0 que tiene que ver con la generación de vapor, la industria 2.0 que tiene que ver con la producción en cadena, pasando por la industria 3.0 que tiene que ver con la automatización y la industria 4.0 que tiene que ver con el desarrollo de productos inteligentes. Se supone que estamos aquí, lo cual no es cierto en general. A nivel mundial se supone que estamos a nivel 4, pero a nivel de nuestro país, en México, más o menos nos encontramos
de aquí a aquí, ¿vale? Transitando de la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que apenas tienen luz y hay muchos lugares que no tienen internet. Por lo tanto, a nivel nacional estamos circundando de la 2 a la 3, pero a nivel mundial estamos en nivel 4. ¿Qué es la industria 4.0? Es la interconexión de las partes de una empresa dando lugar a automatizaciones efectivas, produciendo empresas inteligentes. Esta descansa en estos 8 grandes pilares. Si ustedes ven, el Internet de las cosas, pasando por los grandes datos, la simulación y fabricación aditiva, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, la realidad virtual y aumentada, el cómputo, la nube y la robótica. Esos son los 8 pilares que soportan actualmente lo que conocemos como la industria 4.0. Después hay unos pocos países, sobre todo los países nórdicos, que impulsan lo que sería la industria 5.0 de economía circular, donde vemos una fuerte interacción ya entre los hombres y las máquinas para el desarrollo de satisfactores. Es una revolución colaborativa en donde, lejos de quitar al trabajador, lejos de quitarlo, lejos de sustituirlo por las máquinas, lo ponemos al centro de la producción, ¿sí? Posibilitando que tanto él como los robots que colaboran con él, que ahora se llaman cobots, laboren de manera conjunta, sincrónica y armoniosa para obtener procesos más productivos, inteligentes y orientados hacia una personalización. En ambos casos se considera que la inteligencia artificial es uno de los agentes o de los actores principales, y por lo tanto vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial. En el contexto de esta charla, inteligencia artificial la vamos a ver como la habilidad de las máquinas para imitar comportamientos humanos inteligentes y desarrollar tareas similares a las nuestras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué buscamos? Combinar algoritmos que permitan a una máquina hacer estas 4 cosas. Por un lado, percibir a través de sensores su medio ambiente. Segundo, aprender a partir de los datos percibidos. Tercero, a resolver problemas. Y 4, tomar decisiones apropiadas, con la meta de completar funciones que hasta ahora solo el ser humano podía realizar. Por ejemplo, un auto autónomo. Es uno de los ejemplos más típicos en donde vemos una máquina realmente inteligente, no automática, que son cosas distintas. La inteligencia artificial como tecnología horizontal impacta a todas las áreas del vivir humano: salud, medio ambiente, seguridad, medio ambiente, manejo energético, movilidad y demás. Y vamos a ver algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, estos carros que durante la pandemia fueron desarrollados en China para movilizar objetos de aquí a allá. Nosotros ahorita vamos a presentar un video para que ustedes lo vean. Aquí corremos video en donde vemos estos ya se mueven en España, actúan de manera autónoma y ustedes pueden introducir productos ahí, de arriba. El video dura varios minutos, nada más lo corro para que ustedes corran, para que ustedes vean cómo se movilizaría un robotito de este tipo. Continuamos. Luego tenemos estas mochilitas Gitaminis, que son mochilas inteligentes que lo pueden a uno monitorear y ir siguiendo, por ejemplo, cuando uno camina a la escuela. Tenemos estos otros que se desplazan en el hogar, los Amazon Astra, amigables con Alexa y que nos pueden acompañar en el hogar, por ejemplo, para irnos tocando música. Estos otros que sirven para mover pizzas, por ejemplo, es un proyecto que sacó Domino's Pizza en su momento dado. Estos otros, vean, que ya incluso se supone que empiezan a resolver quehaceres domésticos y que además algunas familias los adoptan por la forma que tienen como miembros de su familia. Estos cobots que son capaces de producir pizzas y que ya los ven ustedes en algunos restaurantes, por ejemplo en ciudades como París, que confeccionan pizzas desde el comienzo hasta el final. Otros que actúan como meseros, por ejemplo en cafés en Japón, en algunas ciudades principales como son Tokio, o en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, y que sirven para
interactuar en lenguaje natural con las personas para llevar y traer los alimentos. O estos otros que también actúan, por ejemplo, estos cónicos que sirven como camareros en algunas ciudades en provincias en España. Aquí tenemos un video de un robot también inteligente que es capaz de subir y de bajar escaleras. The goal here in this particular application is to make legged robots walk any kind of terrain. Previously, we have had shown results on legged robots which were blind and they could walk any kind of terrain from the But we truly want legged robots to walk any kind of scenario, any kind of setting, walk upstairs, walk downstairs, walk over rocks. A blind person cannot do that, and the robot has to make use of vision. Vean aquí, por ejemplo, cómo DeepMind se usa para predecir con mucha precisión dónde y cuándo va a llover, o por ejemplo, en tareas tan controversiales como es en juzgar. Entonces aquí científicos chinos desarrollan inteligencias artificiales capaces de sustituir a fiscales en algunas de las funciones públicas. La vemos, por ejemplo, al servicio de la logística en las fábricas. La vemos, por ejemplo, a Orpheus, que es una inteligencia artificial que sirve para monitorear el estado de salud de los edificios cuando estos pasan, por ejemplo, por temblores. O en cosas tan disímbolas como son, por ejemplo, el diseño de fragancias. Este es un proyecto que en su momento la casa afamada Paco Rabanne realizó. Yo ya me compré esta fragancia, por cierto, sin hacer propaganda, y está muy bien, o sea, fue bastante bien diseñada. Esta, por ejemplo, en el área de la cosmética y de la ropa, que son sistemas recomendadores para que la gente sepa qué comprar conforme a sus gustos. O, por ejemplo, en la automatización, combinando robots e inteligencias artificiales en algunas de las tareas tediosas y peligrosas en granjas. ¿Qué más? Ya lo empiezan ustedes a ver en los aeropuertos, por el momento en los celulares. Ustedes llegan y su celular los georreferencia y el celular mismo los puede llevar de la puerta de salida, de la puerta de entrada a la puerta de salida. Más adelante, ¿qué van a ver? Vamos a ver los aeropuertos plagados de robots que nos van a estar saludando, nos van a estar ofreciendo café y nos van a estar ofreciendo llevarnos de la puerta de entrada a la puerta de embarque. Esas son cosas que ya están por ocurrir. Aquí vemos, por ejemplo, una inteligencia artificial ayudando a la gente, en este caso a Val Kilmer, a recuperar la voz cuando él la pierde por una operación en garganta. O la vemos, por ejemplo, completando sinfonías, como la 10ª sinfonía de Beethoven, y si ustedes oyen la terminación, aquí no alcancé a instalar la grabación, ustedes la oyen bastante bien. La ven, por ejemplo, realizando resúmenes de libros. Por si ustedes no quieren leer el libro, se interesan leyendo el resumen, entonces ya pueden pasar a leer el libro completo. O, por ejemplo, para crear imágenes a partir de textos, para crear videos a partir de textos, para poder romper récords. Por ejemplo, ya se sabe que el ajedrez, el Go, el Tetris ya no son una barrera para la inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, dominando planetas. Ya estos robots inteligentes, estos rovers, esta es la versión china del rover, que es capaz de movilizarse en el suelo marciano y poder hacer análisis. Aquí tenemos la versión de nosotros. Miren, vamos a correr, por ejemplo, este video. Este video de aquí, ustedes lo van a ver. Esta es la versión que nosotros tenemos, que estamos trabajando desde hace 2 años. Es un robot que ya funciona muy bien en toda su mecánica y su electrónica. Y en este momento estamos trabajando con el brazo manipulador, con la unidad de comunicaciones remotas, con la unidad de alimentación por celdas solares y con la unidad de laboratorio que va a ir instalada aquí. Aquí le vamos a poner 1 o 2 laboratorios con los cuales vamos a poder analizar en cuevas, en grutas, en minas, en el desierto. Vamos a analizar muestras. Entonces es un robot que nosotros ya terminamos ahí en el Politécnico. En esta otra aplicación, véanla, vamos a correrla y la voy a dejar que la escuchen. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go?
What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Es otra tecnología que ha sido ya desarrollada y que está operando y que utiliza inteligencia artificial. Ahora vamos a un área muy importante, que es el área de la salud. ¿Por qué? Por situaciones normales. En el área de salud, por ejemplo, se está ayudando a conseguir diagnósticos más certeros utilizando inteligencia artificial. Se está detectando, diferentes subtipos de cáncer para lograr tratamientos personalizados. Se están haciendo sistemas que me permiten detectar enfermedades oculares en unos cuantos segundos, como el glaucoma, o para poder ayudar a los radiólogos a detectar rápidamente lesiones como son fracturas en cadera, o para identificar posibles lesiones de piel como son melanomas. Aquí, estas son ya identificación clara de melanoma, estos son riesgosos y estos no hay problema, son detección de lunares simplemente. Para la detección y clasificación de tumores cerebrales, usando una sola resonancia magnética, para ser etiquetados, miren, estos etiquetados que están aquí no fueron hechos por un radiólogo, fueron hechos por una inteligencia artificial, y cuando un radiólogo los evalúa, determina que tienen un buen grado de certidumbre. Por ejemplo, también se usa para la detección o predicción de problemas mentales, como puede ser, por ejemplo, la epilepsia, usando modelos de redes neuronales, predecir el riesgo de contraer Alzheimer, predecir el desarrollo de la misma enfermedad, herramientas para poder diagnosticar diferentes grados de demencia a partir de un solo escáner cerebral, y para predecir cuál será el avance de la enfermedad de Parkinson en las personas. Finalmente, aquí vemos a cobots ya realizando operaciones sobre cerdos, incluso sin intervención humana. ¿Cuál es el próximo paso aquí? Que ya los robots realicen operaciones como lo harían los médicos en personas. Ahora, ¿cómo la inteligencia artificial ha estado influyendo sobre el COVID? Por ejemplo, lo primero que se hizo fue detectar dónde ocurrieron los primeros brotes, dónde han estado ocurriendo los primeros brotes. Seguido, dónde pueden emerger los nuevos tipos de coronavirus, las nuevas mutaciones. Y tercero, dónde van a ocurrir las próximas pandemias. Porque la pandemia por la cual acabamos de pasar no es ni la primera ni la última. Tenemos que estar conscientes de eso. También, por ejemplo, vean para ustedes, para poder administrar a los pacientes, ayudándoles a los médicos a administrar a los pacientes en baja, en mediana y en alta severidad. Y con esto es más fácil a los pacientes a administrar, por ejemplo, el manejo de sus pacientes. Para poder detectar con precisión la presencia de la enfermedad, para poder predecir cuáles son los movimientos de la enfermedad a lo largo de las ciudades. Esto es algo que se ha estado enfrentando. Usar la visión por computadora, por ejemplo, para poder determinar la sana distancia entre personas en interiores y también en exteriores, usando las redes públicas de las cámaras. Por ejemplo, para determinar si estas personas están rompiendo la sana distancia y estas no. ¿Qué más se ha estado haciendo? En el área de robótica se han estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, diseñar robots que lleven productos de los supermercados a los hogares, o diseñar
robots que surtan recetas de una farmacia y las envíen a un hogar. O, por ejemplo, diseñar robots equipados con arreglos de tubos UV, ultravioleta, para poder desinfectar zonas en hospitales, como ejemplo. O este tipo de robots de Asimov Robotics para poder distribuir entre las personas en un lugar cubrebocas y productos desinfectantes. También, por ejemplo, aquí en su versión de aprendizaje profundo, nos ayuda a predecir cuáles serían las siguientes combinaciones de drogas para combatir la COVID-19. Y para resolver uno de los problemas más importantes, que es el de la distribución optimizada de las vacunas. Bueno, eso es todo lo que voy a decir en materia de inteligencia artificial. Puedo hablar mucho más, pero esto es lo que voy a decir. Ahora voy a hablar un poco de lo que nosotros estamos haciendo en el SIC respecto a COVID, con algunas instituciones hermanas como son el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el CICES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, en materia de sistemas computacionales, desarrollamos sistemas para medir varias cosas en exteriores, como son, por ejemplo, temperatura, sana distancia y portación de cubrebocas. Esto los podemos hacer sin ningún problema, bajo pedido. Esto fue con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Fue un proyecto donde nos pidieron el diseño de un sistema de monitoreo del Estado General de Salud de personas en sus hogares directamente y desinfección desde sus hogares. Ahorita les muestro los detalles. El sistema consta de un dedal y de una careta y nos permite medir variables como estas: saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria en pacientes prehospitalarios o con sospecha de infección, monitorear sus signos vitales cada determinado tiempo y emitir las alarmas correspondientes. El sistema es muy económico, cabe en una cajita como esta. Aquí tienen ustedes una Raspberry, ¿sí? Con estos aditamentos y los sensores correspondientes hacen que con unos 10,000 pesos ustedes sustituyan un equipo que normalmente les vale $500,000 de pesos. Nada más para decirles. Y aquí vamos a correr el video para que ustedes vean cómo corre ese sistema. Una vez que el sistema de monitoreo remoto en la parte de dispositivo móvil ha enviado la información de las variables tomadas a nuestra base de datos, el sistema web del proyecto permite el acceso a los médicos para que estos, con cualquier dispositivo que cuente con un navegador web, pueda ingresar y ver el estado de los pacientes asociados al médico. Puede ver tanto sus antecedentes clínicos como las medidas para cada uno de las variables que se están tomando en cuenta en el proyecto. Se presentan de forma semaforizada, verde, amarillo o rojo cuando hay una alarma para cada una de estas variables, así como una gráfica de cada una de las variables con las medidas tomadas a lo largo del día. Esto es de particular interés para los médicos porque les permite llevar un historial de las mediciones de los pacientes.
Tenemos los manuales de uso de todo eso, están disponibles. Los manuales de diseño, todo está protegido. Ustedes pueden ver, está protegido desde los manuales, el software, las bases de datos, todo está protegido. Después, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su programa AMEXI, nos pide el diseño de un sistema similar, pero para el monitoreo de personas directamente en hospitales. Aquí la idea es poner sensores alrededor del paciente y estar midiendo un conjunto de variables, como podría ser la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría, temperatura, presión arterial y demás. Entonces, ahí tienen una versión del equipo. Aquí tienen ustedes el medidor de presión. Todo está, este es todo el equipo, miren, todo está dentro de esta cajita y todas las variables, los sensores, las mediciones de los sensores entran ahí, se transmiten igual vía telefónica hacia el médico. Entonces el médico y la enfermera ya no necesitan ir directamente a la cama. Simplemente con apretar un botón están midiendo todo directamente ahí. Ahí ustedes, vamos a correr el video, nada más para que vean cómo correr. Es más o menos lo mismo que ya habíamos visto. El sistema de monitoreo del estado de salud de pacientes COVID-19 en hospitales permite al médico poder realizar el seguimiento de todos los pacientes asociados a él, pudiendo ver en todo momento los datos de un paciente con la última toma. Sí, por ejemplo, mira, aquí están suponiendo que la presión arterial está muy grave, está muy baja, es por eso cada está rojo, paciente está marcado por el estudiante que está en estado grave. Entonces, el sistema les permite monitorear todo eso. Y los médicos nos dijeron que esto es muy útil. Además, aparte incluye una comunicación entre el paciente y sus familiares, el paciente y sus médicos. ¿Qué otro sistema estamos haciendo? Miren, un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías, sabiendo que el cáncer de mama es una de las causas de muerte más fuertes en nuestro país. Entonces nos pidieron diseñar este sistema para determinar el riesgo de cáncer. Este es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que ya tenemos trabajando en él un año. En materia de mecatrónica, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo cajas calibradas para desinfectar efectos personales. En el siguiente video, lo vamos a correr, ahí van a ver ustedes la operación. Va a ser una demostración de la utilización de la caja de desinfección que utiliza luz ultravioleta en la longitud de onda en el rango C. En particular, esta caja utiliza una lámpara que se puede ver aquí en la longitud de onda de 254 nanómetros. La caja se abre y cierra herméticamente gracias a que tiene imanes tanto en la tapa como en la base en donde asienta la tapa. En el fondo hay una rejilla en donde se ponen los objetos personales. La caja tiene un cable que se conecta a una caja de control, que es la que pueden ver aquí. Esta caja de control es la que se conecta a la corriente. Entonces, ahorita ya está conectada. Cuando le apriete yo el botón, se activa y se va a prender esa luz roja. Entonces voy a meter los objetos personales a la caja, que en este caso son mi celular. Voy a meter mis llaves, las llaves de mi coche, y voy a meter un monedero.
Entonces la caja cierra herméticamente. Entonces al apretar el botón de activación, como puede ver, se prende la luz roja. Eso indica que la lámpara está encendida y va a tardar 1 minuto. Al terminar el minuto, va a sonar una alarma indicándome que el tiempo ha transcurrido y que ya puedo sacar los objetos de la caja. La radiación que sufren los objetos que se ponen adentro es de aproximadamente 80 milijoules por centímetro cuadrado. Sí. Las especificaciones en la literatura indican que la radiación mínima debe de ser de 17 milijoules por centímetro cuadrado. Por cuestiones demostrativas voy a abrir la caja, tengo lentes protectores, entonces no corro riesgo, solo para que vean que la lámpara efectivamente está prendida y está irradiando los objetos que están adentro. Las paredes de la caja son blancas, por lo que la luz rebota en todo lo que es la caja. Ahí pudieron escuchar el sonido de la alarma que indica que ya transcurrió 1 minuto. Después de 1 minuto la lámpara ha sido desactivada, se apagó y ya podemos tomar nuestros objetos personales, lo que son mi monedero, mis llaves, y puedo tomar mi celular y como ven, pues está funcionando normalmente. También aquí, como en esto, tenemos todo protegido, el manual de usuario, el reporte técnico y el manual de diseño y todo lo demás. También estamos haciendo un concentrador de oxígeno. Aquí tenemos una primera versión que, aunque se ve muy rústica, ya está funcionando conforme a los estándares de operación de un concentrador de oxígeno. Aquí no voy a poner la demostración, pero ya tenemos también protegido el concentrador en sí, el simulador de PSA y el método de cálculo del filtro de sonido. En materia de robótica, diseñamos un robot para sanitizado de superficies COVID en hospitales. Aquí tenemos una versión de ella. Esta la hicimos con colaboradores, con colegas del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, y hay una patente que está en revisión. Estos son los proyectos actuales, son los más retadores. En lugar de que una enfermera o un enfermero introduzca la aguja por aquí, queremos que sea un robot el que haga lo mismo. Algo como esto, miren. ¿Vale? Algo como esto, utilizando técnicas de visión por computadora. Es un problema muy complejo porque buscamos que la aguja no perfore la vena, sino que vaya a lo largo de la vena, tome la muestra de sangre, la extraiga y la deposite en el tubo de ensayo. Estamos también diseñando un robot que, en lugar de que la persona meta el hisopo por la garganta o por la nariz y tome la muestra de moco, sea un robot el que haga lo mismo. El proyecto que estamos trabajando, que es el más ambicioso, es el de sutura superficial. En lugar de que la persona haga esto y esté suturando ahí, lo que quisiéramos es que conjuntos de cobots hicieran la misma tarea. Otros desarrollos que también por ahí nos pidieron, que estamos trabajando, es, por ejemplo, un estetoscopio inteligente. Ustedes agarran el sensor del estetoscopio, lo conectan a un teléfono celular y en medio hay una aplicación que les va a estar diciendo dónde van a poner el estetoscopio y van a estar tomando las medidas y al final les va a poder decir si su corazón está bien o no, o si se tienen que ir con el cardiólogo o no. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Por qué debemos de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial? Porque esta tendrá un gran impacto en los próximos años. Vean, 16 billones en el año 2030. Porque ya es tomada en cuenta en revistas de muy alto impacto. Ya Nature, revista tan afamada como esa, ya la toma en cuenta en secciones especiales como son Nature, Machine Intelligence. Porque el futuro del mercado digital ya se dice que reside en la inteligencia artificial. Porque si tú quieres iniciar una empresa de base tecnológica, debes de considerar a la inteligencia artificial como un gran aliado. Todas las empresas que no usen inteligencia artificial se van a quedar atrás actualmente, porque después de la pandemia esto es lo que estamos viviendo.
Cada vez las empresas tienen que analizar más datos y datos más heterogéneos. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede servir para analizar esos datos. Porque nos debemos de preparar para las próximas pandemias. Entonces, la inteligencia artificial es un agente que nos puede servir para podernos ir preparando y poder contraatacar. También en qué, por ejemplo, para ayudarnos a todo lo que es la transformación digital, para ayudarnos a cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica en nuestro país, para, por ejemplo, en la traducción humana, si ustedes, aquí hubiéramos personas que estuviéramos hablando en diferentes idiomas, yo podría estar hablando en español y a lo mejor ustedes en francés y me estarían entendiendo perfectamente. En medio de todos nosotros habría un traductor universal. Como motor de cambio, creación, crecimiento, como creador de valor en las empresas y finalmente, vean ustedes aquí, una de las 3 revoluciones que vamos a ver en el futuro, que probablemente no nos toque a nosotros, ¿no? Pero esta ya la estamos viendo. Desarrollo de sistemas de inteligencia artificial sensibles, junto con otras 2 revoluciones como son la prolongación indefinida de la vida en los seres humanos y el encuentro con civilizaciones extraterrestres. Esas se dice que en este siglo son cosas que van a estar ocurriendo. ¿Qué recomendaría yo y estrategias hacia el futuro? Bueno, número 1, impulsar la democratización de la inteligencia artificial y tecnología afines desde la niñez. Número 2, poner en operación programas de formación de personal calificado en inteligencia artificial y temas afines, al menos desde el nivel medio superior. Número 3, instaurar la operación de redes de centros de investigación para resolver los problemas regionales de nuestro país. Número 4, impulsar el desarrollo de tecnologías coadyuvantes, como son el cómputo cuántico y el cómputo neuromórfico. Y número 5, diseñar y poner leyes nacionales que regulen el uso de este tipo de tecnologías que tienen un gran alcance a nivel mundial. Algunas acciones personales en esta dirección. En 2019 me puse a la tarea de reunir a mis colegas en el Politécnico que hacen inteligencia artificial y ciencia de datos y creamos la red de investigación de inteligencia artificial y ciencia de datos que está operando desde 2020. Número 2, poner en operación carreras que coadyuven hacia allá, la de ingeniero en inteligencia artificial y la de licenciado en ciencia de datos, que ya están operando desde 2020 en la Escuela Superior de Cómputo, en la Unidad Tlaxcala y en la Unidad Coahuila del Instituto. Número 3, estamos trabajando en esto. Ayer tuvimos una reunión muy larga de 3 horas, trabajando en ¿qué? En la puesta en operación de un programa conjunto de maestría y doctorado en inteligencia artificial y ciencia de datos para formar tecnólogos. Aquí. Número 4, asesorar y poner en operación grupos de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos a nivel nacional e internacional. Es algo que estamos haciendo también desde 2020. Participar de manera continua en la organización de eventos como este que ustedes están haciendo, por el cual me permito felicitarlos. ¿Por qué? Porque permiten que sean foros en donde se transmite conocimiento de frontera a los asistentes. Otro punto, el 6, escribir libros en diferentes idiomas. Por ejemplo, este es uno de nuestros últimos libros en inglés para la programación avanzada de vehículos robotizados aéreos. Esta es una traducción de este mismo libro en coreano. Por el impacto que tuvo ya fue traducido al coreano y a la vez al chino. Entonces vean el impacto que puede tener eso. Y por supuesto no debemos de descuidar la escritura de libros en español. Debemos de defender nuestro idioma. Y entonces este es el último libro que escribimos con mi colega Fernando Reyes Cortés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual ya lo pueden ustedes comprar en cualquier librería en México o en América Latina o en España, por ejemplo. ¿Qué más? Poner en operación plataformas para la enseñanza de la inteligencia artificial.
Entonces son plataformas abiertas. Este es un proyecto que ya estamos terminando y que es completamente abierto, que le va a servir al alumno para poder, desde el 5º año de primaria, a poder aprender a estos conceptos. Y finalmente, impartir de manera periódica a nivel nacional e internacional pláticas invitadas. Ok. Vamos a concluir. Bueno, como primera conclusión, los sistemas basados en la inteligencia artificial vinieron para quedarse. Eso es un hecho. Cada vez van ustedes a ver más teléfonos portables inteligentes, cada vez van a ver más ropa inteligente que se adapta a sus necesidades, al tamaño, a la temperatura, a las condiciones que ustedes requieran. Electrodomésticos de todo tipo, van a ver refrigeradores, televisiones, licuadoras, ollas, estufas y todo lo demás. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Autos autónomos, pronto los vamos a ver. Medicina inteligente, también la vamos a ver por doquier. Por ejemplo, los que se ponen aquí, si los han visto para medir, por ejemplo, la insulina, el nivel de azúcar, y lo conectan con el teléfono, ¡pip! Y ya automáticamente los miden. Es muy probable y dudoso que todos estos sistemas lleguen a ser tan listos como nosotros y lleguen a sustituirnos. No se preocupen, eso no va a ocurrir. Como lo dijo el señor Steve Wozniak, la inteligencia artificial es insustituible. Finalmente, el apoyo al desarrollo de la ciencia y desarrollo tecnológico innovador en nuestro país no es un lujo, sino una necesidad. Y el impulso de políticas públicas y estrategias a largo plazo es algo obligado. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela y estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios y para contestar a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Creo que para todos ha sido muy interesante. Pues hay tiempo para algunas preguntas, ojalá que no todos pretendan hacer preguntas. ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta o quiere hacer algún comentario al conferencista? Allá, sí, por favor. Perdón, es que como estamos grabando, te voy a dar el micrófono. Porque en la conferencia les informo que se va a quedar en nuestra página de Facebook de la escuela. Además, también la vamos a compartir con otros tecnológicos. Bueno, la inteligencia artificial es algo que nos dijo que ya se va a ir desarrollando. Bueno, yo por lo que nos presentó, supongo que también debe de tener algunas consecuencias en profesionistas que estudian medicina, ¿no? Por ejemplo, enfermeras y doctores. ¿Eso cómo se podría evitar o sí, qué se hace, como por ejemplo en esos casos? ¿Cuál sería como su consecuencia en las carreras de los estudiantes próximos? Sí, hay carreras que definitivamente con el devenir del tiempo van a desaparecer, porque son tareas automatizables. Por ejemplo, una carrera de contabilidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque con un Excel inteligente ustedes pueden hacer lo mismo, a excepción de hacer, por ejemplo, una cuestión ante el SAT, ya todo lo demás se hace, ¿sí? Por ejemplo, una carrera de ingeniería textil, si no se renueva en su programa, tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya hay telares inteligentes. Todas aquellas carreras donde ustedes tengan algo que es automatizable, algo que es monótono, ya se puede automatizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa va a desaparecer en el futuro? Los choferes de los taxis van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los taxis van a ser autónomos. ¿Qué otra cosa va a desaparecer? Por ejemplo, los contestadores automáticos. Entonces, ahorita están funcionando con botoncitos y opciones, pero al rato van a funcionar en lenguaje natural sin ningún problema. Entonces, definitivamente, esa es la tendencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos? Adaptarnos a las nuevas
a las nuevas tendencias. Es como lo hemos demostrado. Los seres humanos, cuando vino, por ejemplo, el caballo como medio de locomoción, nos adoptamos al caballo y aprendimos a montar a caballo. Cuando vino la bicicleta, fue lo mismo. Cuando vino la motocicleta, el auto, ¿quién preferiría irse nadando y cruzar el océano o irse mejor en un barco o en un avión? ¿Verdad? Pues todos nos vamos a ir, obviamente, en un avión en lugar de irnos nadando. Entonces, no es que nos sustituyan, sino que lo que buscamos con este tipo de diseños es que los seres humanos tengamos cada vez más una mejor calidad de vida. Gracias, Humberto. Sí. Caminamos a la mitad. Buenos días. Actualmente en IPIC tenemos una materia que se llama tecnologías emergentes. ¿Cuál sería la recomendación que le daría usted a nuestros alumnos que se dedicaran a una certificación o hacia qué rumbo usted recomienda que los alumnos estudien para este auge que ya está ahorita, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todas estas tecnologías que tenemos actualmente? Gracias. Bueno, mire, yo recomendaría que todos los estudios que llevamos no los echáramos en saco roto. Los estudios que llevamos son todos importantes, no importa si son de historia, de termodinámica, de mecánica, de biología. Todos los estudios son importantes, esa es la primera. ¿Por qué? Porque algún día los vamos a utilizar. Entonces, un estudiante debe de verse como una herramienta, en donde esa herramienta, suponga que esa herramienta es una espada. Y al principio esa espada, ¿qué es? No es una espada, es un pedazo de metal que necesita darse de forma, necesita darse de temple, necesita darse de filo para que pueda cortar. Entonces, el temple, como estudiantes, lo obtenemos en los primeros semestres de una carrera, al llevar cursos como matemáticas, cursos como programación, cursos básicos que nos dan esa formación, que nos da el temple para poder servir toda la vida allá afuera. Pero, o sea, si un machete sin temple, a la hora que golpea, se rompe. Entonces necesita agua, necesita calor y golpes para poder obtener temple. Pero simple sigue siendo un machete sin filo. Entonces ahora que usted tiene que pasarlo por el esmeril o por la lima para sacarle filo para que entonces pueda cortar. Eso nos lo dan las materias actuales, como son el Internet de las cosas, el Python y lo demás. Entonces debemos de aprender muy bien las bases para que esas se queden toda la vida. Yo todavía me acuerdo cómo hacer cálculo diferencial. Todavía me acuerdo cómo hacer integración, todavía recuerdo la regla de la cadena. O sea, son cosas que se nos deben de quedar toda la vida ahí. Pero hay cosas que van a cambiar cada 3 o 4 años. En esas cosas debemos estarnos actualizando de manera constante, aún haber salido de la escuela. Después de haber salido de la escuela, cada 3 o 4 años nosotros tenemos que estar sacando filo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a cortar allá afuera. Esas son las necesidades, ¿vale? Entonces, esa sería mi recomendación, que el temple que están agarrando los que están en los primeros semestres, lo agarren bien, y después el filo lo vayan agarrando a lo largo de la vida, y de vez en cuando, pues vayan a ver, recordar cómo se calcula la derivada de x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? No lo sé, o cómo calculan ustedes una probabilidad. De vez en cuando uno recurre a eso, pero las cosas que son muy nuevas, esas hay que estarlas aprendiendo, ni modo, porque el mundo es un mundo muy cambiante. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, para no demorar demasiado tiempo, yo pediría que levanten la mano todos los que quieran hacer una pregunta y entonces establecemos un orden. Sé que tengo allá uno en orden. ¿Hay alguien más? ¿Dos? Por mí yo tengo tiempo, ¿eh? Ah, ok. Sí, lo que pasa es que tengo un temor, Humberto, porque dijiste que necesitaban agua, golpe y qué más. Capaz que nos reunimos y fuego los profesores, ¿no?
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si hay, yo como alumno, ¿cómo sé si hay convocatorias o hay eventos o organizaciones que nos pueden como ayudar a, pues sí, a generar mi proyecto o a generar, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi grupo de amigos y cosas así, o que haya eventos para, pues sí, presentar mi proyecto y ya si ganamos, ¿quién nos puede como financiar o quién nos va a ayudar? Esa es mi pregunta. Okay. Buenas tardes. En este sentido, hay varias maneras de buscar financiamiento. El que es por default es que uno mismo lo haga. Por ejemplo, en una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, se le pide al alumno que él mismo de su bolsa o de la bolsa de su familia financie el desarrollo de su trabajo terminal en la carrera. Eso se le pide. ¿Por qué? Porque la escuela en lo general no tiene dinero para financiar todos los proyectos de todos los 200,000 estudiantes que tiene. Imagínense el dinero que es. Entonces, el estudiante tiene que buscar un apoyo, por decir algo, entre 5 y 10,000 pesos para poder financiar su propio proyecto. Entonces, el primero sería tú mismo, a través de trabajo o a través de tu familia. Pero otro puede ser la misma escuela. Es probable que la escuela tenga programas que financien por concurso, a lo mejor, algunos de los mejores propuestas de proyectos y decir, a ver, vamos a someter a evaluación los 50 o 100 proyectos que hay aquí, y de esos 100 proyectos que hay aquí vamos a financiar como escuela los 10 mejores, después de haber pasado por un concurso en su diseño inicial. Ese sería otro. La otra es buscar financiamiento del gobierno a través de instituciones como son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores, o como son alguna otra entidad de gobierno que lo pueda hacer. Y otra más que a veces también se abren son las mismas empresas. Hay empresas que organizan, por ejemplo, hackatones, o que organizan otro tipo de competencias y financian a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos. Entonces yo creo que oportunidades hay. Lo que hay que hacer, eso sí, es ir y tocar puertas. No hay de otra, ¿verdad? El dinero, desgraciadamente, no va a caer nada más así por sí mismo. Sería todo. Gracias. Me voy a permitir ampliar algo, solamente a dar un dato. La primera instancia sería también hablar con sus profesores, con sus tutores dentro de su carrera, pero además, supongo que todos saben, pero si no les digo, en el tecnológico tenemos una división de estudios de posgrado, donde algunos de nosotros podemos también ayudarlos en el desarrollo de sus proyectos. El Tecnológico Nacional de México todos los años lanza una convocatoria de proyectos de investigación que incluye a estudiantes. En este momento yo tengo un proyecto de investigación con estudiantes que recibe 30,000 pesos de apoyo para financiamiento. O sea, es algo que no piensen que es algo que está demasiado lejos. En este momento tenemos varios proyectos que son desarrollados por profesores, pero también tenemos proyectos para estudiantes. El proyecto de estudiantes lo tiene que presentar un profesor, pero existe. O sea, incluso personalmente, si alguno de ustedes quiere un poco más de información sobre esto, me pueden ubicar cuando termine la charla y yo les hablo sobre eso. ¿Hay alguien más que iba a hacer una pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Joshua Barajas y anoté un poco la pregunta porque está por clara. Anoté. Estamos de acuerdo que las áreas de aplicaciones de estas tecnologías son importantes y es importante que tengan los siguientes conceptos, que sean adaptables, escalables y por mucho más importante considero que seguros. Entonces, mi pregunta va orientada a la seguridad. ¿Existe el robo de información en estos sistemas? ¿Son actualmente sistemas vulnerados?
Y última, ¿existen protocolos o estándares que estén actualmente vigentes? En la presentación puedo notar que tiene ahí al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por eso la pregunta. Sí, como en todo, todos estos sistemas son vulnerables. No hay actualmente ningún sistema que no sea vulnerable. ¿Por qué? Porque aunque tú puedes diseñar diferentes capas de seguridad, quien diseña eso al final es el ser humano. Y el ser humano es muy inteligente, muy hábil y puede romper la seguridad de estos sistemas. Entonces, tú puedes hackear estos sistemas, por ejemplo, un auto autónomo, y tomar el control de él, por ejemplo. Entonces, debe de haber estándares para esto, sí, se está trabajando mucho en esa dirección. No en nuestro país, desgraciadamente. En nuestros países nos falta muchísimo por hacer en cuanto a la regulación y en cuanto a la estandarización. Estamos adoptando los estándares y estamos adoptando también las legislaciones que en materia de uso, por ejemplo, de inteligencia artificial se hacen en otros países. Pero ya deberíamos desde hace buen tiempo, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, deberíamos de haber trabajado en una legislación propia para el manejo de este tipo de sistemas y también en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo máximo que hemos hecho aquí en nuestro país? Pues adoptar lo que están haciendo otros países. Y si los sistemas de otros países son vulnerables, imaginen los de nosotros, ¿sí? Pues lo siguen siendo. Con esto del advenimiento de lo que sería el cómputo cuántico, se dice que va a ser todavía muchísimo más difícil, a menos que un infractor tenga acceso a un computador cuántico. Entonces, si tú generas llaves a través del computador cuántico, pues prácticamente van a ser invulnerables. Entonces, sí necesitarías tener a un método de decriptación cuántico para poderlo hacer, y no es fácil tener acceso, por ejemplo, a un computador de ese nivel. Entonces, mi respuesta sencilla en este momento es que sí, son vulnerables y se está trabajando en esa dirección a nivel internacional, pero hay mucho trabajo que se necesita hacer a nivel nacional. Bueno, si alguien quiere alguna más, no. Entonces, yo voy a entregarle al doctor Juan Humberto Sosa Azuela un reconocimiento del Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga por haber participado como ponente de la conferencia del papel de la inteligencia artificial en las industrias 4.0 y 5.0 en el marco del 50 aniversario del Instituto, realizada el 23 de noviembre de 2022, Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y firmado por la maestra Silvia Santiago Cruz, directora. Muchísimas gracias, Humberto. Su asistencia, pero quiero comprometer a Humberto que esta, bueno, es su primera participación, además está muy cerca porque haciendo investigaciones en cómputo del Poli está aquí en 100 metros, o sea, no a 100 metros, sino en la avenida 100 metros, y quiero comprometer a Humberto que venga a charlarnos un día sobre el tema de vehículos autónomos, del cual él es experto. Bueno, él es experto en muchísimas cosas más, pero en particular de vehículos autónomos creo que es un tema muy interesante, y entonces pues, quiero que se comprometa a venir en otra ocasión acá y que nos platique sobre ese tema. Igual si ustedes quieren que venga a platicarnos otro tema, me lo dicen y yo lo comprometo. Muchísimas gracias, Humberto, por tu presencia hoy.